Me llamo Miguel Ramírez, tengo 47 años y llevo casi media vida manejando un camión de carga por todo el país. No soy de los que creen en fantasmas, o al menos no lo era. Pero desde aquella noche en la carretera 285, rumbo a Nuevo México, no he vuelto a dormir tranquilo. Soy originario de El Paso, Texas, aunque paso más tiempo sobre el asfalto que en mi casa. Tengo una hija, María Fernanda, y hace años que ya no me habla. Desde que murió su madre, las cosas entre nosotros se fueron enfriando, y la carretera se volvió mi refugio, o mi castigo, no lo sé. Trabajo para una compañía de transporte que me manda de estado en estado. Me gusta el silencio del camino, el olor a gasolina, el viento golpeando los espejos y ese sonido metálico del motor cuando todo el mundo duerme. Pero hay noches en que ese silencio se vuelve demasiado pesado. Aquella ruta era como cualquier otra. Llevaba una carga de repuestos hacia Denver, y ya eran casi las 2 de la madrugada cuando pasé por un tramo desolado, sin gasolineras ni moteles a la vista. El cielo estaba cubierto, sin luna, y el asfalto se veía como una cinta interminable devorada por la oscuridad. Encendí la radio, pero solo se oía estática. Ni música, ni noticias, ni señal. Nada. Solo yo, el motor y la negrura del desierto. No sé en qué momento la vi. A un costado de la carretera, justo después de una curva larga, una mujer parada junto a un viejo cartel oxidado, con una maleta pequeña y un vestido blanco que parecía brillar con las luces del camión. Levantó el pulgar, pidiendo aventón. No pensé mucho, frené. En esas rutas uno se encuentra con gente varada todo el tiempo. Y aunque sé que no debería hacerlo, no me pareció correcto dejarla ahí. Me acerqué y bajé el vidrio. Ella se inclinó un poco y lo primero que vi fueron sus ojos, grandes, oscuros, con una tristeza que dolía mirar. Me dijo con voz suave: ¿Va hacia el norte? Hasta Denver, respondí. Entonces, ¿podría llevarme un tramo? Asentí. Subió al camión despacio, como si le pesaran los pies. Llevaba un abrigo gris y un pañuelo amarrado al cuello. Tenía el cabello largo, negro, y la piel pálida como si no hubiera visto el sol en mucho tiempo. No dijo su nombre y yo no quise preguntar. Solo se sentó a mi lado mirando por el parabrisas, como si esperara ver algo detrás de nosotros. Le pregunté si todo estaba bien y ella apenas sonrió. Solo que no todos los que suben llegan al final. Ese fue el primer momento en que sentí miedo real. El silencio dentro del camión se hizo tan pesado que podía oír el tic-tac del reloj del tablero mezclado con el golpeteo del motor. Aquella mujer no se movía, no respiraba fuerte, no hacía ruido alguno. Solo observaba el reflejo del vidrio, como si algo allá afuera la estuviera siguiendo. A ratos, el viento golpeaba las ventanas y el sonido se colaba como un susurro distante, casi como si alguien hablara entre las ráfagas. Intenté romper el hielo, porque el ambiente era demasiado raro. Le pregunté de dónde venía, si tenía familia por ahí. Tardó varios segundos en responder, y cuando lo hizo, su voz parecía venir desde muy lejos, como si no perteneciera al mismo espacio que el resto del camión. Venía de ver a mi madre, dijo al fin, pero no me esperó. ¿Cómo que no te esperó? Ya no está. Quise seguir la conversación, pero se quedó callada. Me limité a seguir manejando, observando de reojo su perfil iluminado por los faros. No parpadeaba, no movía un solo músculo. Solo miraba al frente con esa expresión vacía que me revolvía el estómago. Pasaron unos minutos hasta que sentí algo raro en el aire. Un olor, no sabría describirlo del todo. Era como a flores marchitas mezcladas con tierra húmeda y algo más
algo metálico, como sangre vieja. Bajé un poco la ventanilla, pero el olor no se iba. Parecía salir de adentro, de ella. Entonces, la radio volvió a sonar sin que yo la tocara. Un crujido de interferencia, luego una voz femenina cantando una melodía antigua, en un tono suave y quebrado. La reconocí. Era una vieja canción de cuna. Mi madre me la cantaba cuando era niño, en español. Pero esa voz no era la de mi madre. Sonaba distorsionada, temblorosa, casi suplicante. Giré el dial con fuerza, pero la voz seguía ahí, repitiendo una estrofa una y otra vez. «Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el diablo y te comerá». Tragué saliva. «¿Escucha eso?», le pregunté a la mujer, con la voz temblando apenas. Ella giró la cabeza lentamente hacia mí y me dijo: «No apague la radio, es su manera de avisar». No supe qué responder. Sentí como un escalofrío me recorría la espalda. Me concentré en el camino, pero noté que la aguja del marcador de temperatura subía de golpe. El camión empezó a temblar como si el motor se ahogara. «Maldita sea», murmuré, pisando el acelerador. «No ahora». La mujer seguía mirándome, y entonces me dijo algo que me heló la sangre. «No se detenga. Si se detiene, él sube». No sé por qué le hice caso. Quizás por miedo, quizás porque su tono no era de advertencia, sino de experiencia, como si hubiera pasado por eso antes. Seguí conduciendo aunque el camión vibraba y el olor seguía impregnando el aire. Durante un momento, juraría haber visto algo por el espejo retrovisor. Una sombra que se movía rápido, como corriendo detrás del tráiler, iluminada por las luces rojas de la parte trasera. Pensé que eran mis ojos cansados, pero luego la vi de nuevo. Una figura oscura, agazapada, corriendo con un movimiento imposible, como si no tocara el suelo. «¿Qué diablos es eso?», pregunté. Ella no volteó, solo dijo en voz baja: «No mire atrás, no lo haga». Yo lo hice igual y lo que vi me hizo apretar el volante con tanta fuerza que los nudillos me crujieron. Era un rostro, o algo que parecía un rostro, pálido, borroso, con la boca abierta y los ojos tan negros que parecían agujeros. Corría junto al camión a la misma velocidad, sin mover los pies. Me observaba, como si esperara a que frenara. Giré el volante con brusquedad y el camión casi se salió del camino. La mujer me sujetó el brazo con una fuerza que no parecía humana. Sentí sus dedos fríos, helados, hundiéndose en mi piel. «¿No le dije que no mirara?», gritó. El camión se estabilizó y en cuanto volví la vista al frente, la figura ya no estaba. Pero mi corazón seguía golpeando el pecho como si quisiera salirse. Respiraba agitado, el sudor me corría por la frente y ella seguía con la mirada clavada en el parabrisas. «¿Qué era eso?», logré decir. «Él», respondió. «¿Él quién?». «El que no soporta la soledad, el que busca compañía en las noches donde nadie se detiene». Quise reír, pensar que estaba loca, que era una de esas personas trastornadas que uno se encuentra en la carretera, pero había algo en su tono que no sonaba a locura. Sonaba a resignación. Pasamos por un tramo donde el asfalto se perdía entre colinas. A lo lejos, unas luces parecían parpadear, pero cuando nos acercábamos, desaparecían. Me dolían los ojos del cansancio, y la mujer seguía murmurando cosas que apenas podía entender. Frases sueltas, como oraciones, pero no eran rezos, eran advertencias. De pronto, algo tocó la puerta del copiloto. 3 golpes secos. Tac, tac, tac. Me giré bruscamente. No había nada afuera, solo el reflejo de los faros en la oscuridad. Miré a la mujer, pero ella no se movía, ni un parpadeo. «No pare», me susurró otra vez. «No se detenga por nada del mundo».
Empecé a sentir el peso del sueño, pero no era cansancio normal. Era como si algo tirara de mis párpados, como si la carretera quisiera tragarme mi conciencia. Las líneas blancas del pavimento se volvían borrosas y el sonido del motor se distorsionaba, cada vez más grave, más lento. Y entonces la escuché. Esa voz, pero no venía de la radio esta vez, venía del asiento trasero. Era la voz de mi abuela muerta. «Miguel», dijo. Frené de golpe. El camión se deslizó varios metros antes de detenerse por completo, levantando polvo y un olor a caucho quemado. Me giré con el corazón desbocado. Ahí, en la oscuridad del compartimento trasero, juraría haber visto su silueta, mi esposa, con su bata azul, el cabello recogido, los ojos abiertos, la misma expresión que tenía el día que murió en el hospital. «¿Rosa?», susurré, con la garganta seca. La mujer del asiento del copiloto no se movió, ni siquiera me miró. Solo murmuró, casi sin voz: «Ya subió». Sentí un frío tan intenso que mis manos perdieron fuerza sobre el volante. El aire dentro del camión se volvió denso, pesado, como si me faltara oxígeno. El espejo retrovisor comenzó a empañarse y sobre el vidrio apareció una marca, como si un dedo invisible escribiera desde adentro. Una sola palabra: «Detente». El camión volvió a rugir solo. No toqué el acelerador, no giré la llave. El motor encendió y las luces frontales parpadearon, proyectando sombras deformes en el asfalto. Entonces, la mujer giró la cabeza hacia mí. Su piel estaba más pálida, sus ojos más oscuros, y su voz sonó como si hablara desde el fondo de una tumba. «Él ya viene». El parabrisas se agrietó con un sonido seco, como si algo lo hubiera golpeado desde afuera. Una grieta se expandió por todo el vidrio, dibujando una telaraña brillante bajo la luz del tablero. Y ahí, justo frente a nosotros, en medio de la carretera, lo vi. Una figura alta, delgada, completamente negra. No tenía rostro, solo una mancha de sombra con brazos largos y una postura torcida, como un cuerpo colgando sin vida. Caminaba hacia el camión con movimientos lentos, pero cada paso hacía temblar el suelo. El aire se llenó de un zumbido grave, insoportable, como si miles de abejas revolotearan dentro de mi cabeza. Intenté poner la marcha atrás, pero la palanca no se movía. El volante estaba duro. La mujer me sujetó de la mano y sus dedos estaban helados, rígidos, como si ya no tuviera sangre corriendo por las venas. «No se mueva», dijo. «No se mueva. Si se mueve, lo verá. Si lo ve, no podrá olvidarlo». Pero ya lo estaba viendo. Y supe en ese momento que ya era demasiado tarde. El ser levantó una mano, o lo que parecía una mano, y la apoyó sobre el cofre del camión. Las luces titilaron, el motor se apagó. Todo quedó en silencio. Solo se oía mi respiración y el sonido del viento colándose entre las rendijas. Entonces miré a la mujer buscando respuestas, pero ella ya no estaba. Solo el abrigo gris sobre el asiento. Y en ese instante supe que no había subido a una mujer. Había recogido a un recuerdo, o a algo que no quería quedarse solo en la carretera. No sé cuánto tiempo estuve ahí, mirando ese asiento vacío. Todo parecía suspendido, detenido en un punto muerto. El camión estaba apagado, pero el tablero seguía iluminado, parpadeando como si el sistema eléctrico respirara. El abrigo gris seguía doblado, inmóvil, y sin embargo, juraría que todavía sentía su presencia, como si el aire mismo recordara su forma. Intenté encender el motor otra vez, pero la llave no giraba. La radio, sin embargo, comenzó a encenderse sola, con ese sonido estático que parecía masticar las palabras. Entre los chasquidos se coló una voz, suave, femenina, idéntica a la de ella. «¿Por qué me dejaste ahí?».
El corazón me golpeó el pecho con fuerza. ¿Quién eres?, susurré, con la garganta seca. ¿Qué diablos quieres? La voz respondió calmada, sin emoción. Solo quiero llegar. En ese instante, el retrovisor vibró. Me incliné apenas para ajustarlo y vi, por un segundo, su reflejo. Estaba sentada en el asiento otra vez, mirando directamente a través del espejo. Sonreía, pero sus ojos estaban completamente negros. Giré la cabeza con violencia. No había nadie. El asiento seguía vacío. El miedo ya no era solo una sensación, era algo físico. Una presión constante en el pecho, un dolor punzante en las sienes. Tomé mi teléfono, pero no había señal, ni una sola barra. Intenté llamar a emergencias, pero la pantalla se quedó congelada mostrando la hora en que había comenzado todo. 2:13 a.m., la misma hora que marcaba el reloj del tablero, el mismo número clavado como un aguijón en mi mente. Aferré el volante y traté de calmarme. Me dije que debía haberme quedado dormido, que quizá todo era una alucinación por el cansancio, pero entonces algo se movió detrás de mí. Un sonido zurdo, como si alguien arrastrara los pies por el suelo metálico del compartimento. ¿Quién está ahí?, grité, sin atreverme a mirar. El silencio fue la respuesta. Un silencio tan denso que parecía absorber el ruido del viento. Entonces, un golpe seco. ¡Pam! Algo desde dentro del tráiler. ¡Pam! ¡Pam! Otro golpe, más fuerte. El camión se sacudió ligeramente. Me giré y tomé la linterna del tablero. Caminé hasta la parte trasera, con el corazón martillando. Cada paso resonaba como un eco interminable en la oscuridad. Abrí la puerta del compartimento y apunté con la luz. No había nada. Solo las cajas, las correas de sujeción, el olor a aceite. Pero en el suelo, entre el polvo, vi huellas, pequeñas, descalzas, como las de una mujer. Se perdían hacia el fondo del contenedor, donde la linterna ya no alcanzaba a iluminar. Avancé un poco más. Sentía el aire frío pegándose a mi piel, el crujir del metal bajo mis botas. De pronto, la linterna parpadeó. La golpeé con la mano, intentando que volviera, pero se apagó por completo, y en ese segundo de oscuridad, algo me respiró en el cuello. Sentí el aire helado detrás de mí, tan cerca que pude distinguir el olor a tierra y a flores podridas. Me giré de seco, iluminando con el poco resplandor que quedaba. Y ahí estaba ella, la mujer, pero su rostro ya no era el mismo. La piel se le había vuelto grisácea, las venas marcadas como raíces bajo la carne y los ojos, 2 pozos vacíos donde antes hubo vida. «Te dije que no te detuvieras», susurró, con una voz que no era suya. Una voz rasgada, grave, casi masculina. No era a mí a quien recogiste, era a él. Yo solo abrí la puerta. Y en ese instante, algo más se movió dentro del tráiler. No la vi al principio, solo sentí como la temperatura bajó de golpe, tanto que podía ver mi aliento salir como zumo. Y luego, detrás de ella, apareció otra figura, alta, delgada, con el cuerpo encorvado y las manos demasiado largas. No tenía rostro, solo una hendidura oscura donde debería estar la boca. Caminó hacia mí, con pasos lentos, arrastrando los dedos por las paredes del camión, dejando marcas negras, como hollín. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. La mujer se giró hacia esa cosa y con una voz temblorosa dijo: «No más, por favor, déjalo ir». Pero el ser no se detuvo. Pasó a través de ella como si su cuerpo fuera humo, y el sonido que hizo fue el más horrible que he escuchado en mi vida. Un crujido húmedo, como carne desgarrándose. Salí corriendo, tropezando con las cajas, hasta llegar a la cabina. Cerré la puerta con fuerza y traté de encender el motor. Esta vez giró. El rugido del motor fue como un grito de auxilio. Pisé el acelerador
y el camión se lanzó hacia adelante. Por el espejo vi cómo la puerta trasera se cerraba sola, golpeando 1, 2, 3 veces antes de quedar sellada. Conduje a toda velocidad, sin mirar atrás. La carretera se extendía infinita, pero algo estaba mal. Las señales pasaban una y otra vez, las mismas. Salida 23, área de descanso en 5 millas. Salida 23, otra vez. Era como si estuviera atrapado en un bucle. Miré el reloj. 2:13 a.m. Seguía parpadeando. No avanzaba el tiempo. Entonces, en medio del parabrisas, vi una sombra. Estaba sentada sobre el cofre del camión, encorvada, con los brazos extendidos. Golpeaba el vidrio desde afuera con las manos, una y otra vez, dejando marcas negras. Grité, pisé el freno, y el camión se derrapó en medio del camino. La sombra cayó frente a mí, y cuando las luces la iluminaron, vi su rostro. Era mí mismo, pálido, ojeroso, con la boca abierta en un grito que no salía. Sentí que la cordura se me rompía en pedazos. Golpeé al volante, grité su nombre, el de mi esposa, el de mi hija, pero nada tenía sentido. La radio volvió a encenderse sola. Esta vez la voz no cantaba, lloraba. No debiste detenerte, no debiste abrir la puerta. El camión empezó a moverse sin que tocara los pedales. Avanzaba solo. Las luces del tablero parpadeaban en rojo. Y entonces, en el asiento del copiloto, volvió a aparecer el abrigo gris. Ya no estaba doblado. Estaba colocado como si alguien invisible lo llevara puesto. «Déjame llegar», susurró la voz tan cerca de mi oído que sentí el calor de un aliento que no debía existir. Tomé el crucifijo que colgaba del retrovisor y lo apreté con fuerza, aunque mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Recé, sin recordar las palabras exactas, solo murmullos, solo desesperación. La figura en el asiento giró lentamente la cabeza hacia mí y una lágrima oscura le recorrió la calleja. «Ya llegamos», dijo. El camión se detuvo por completo. Afuera la carretera había desaparecido. Solo había una planicie gris, sin horizonte, sin cielo, sin sonido. Todo era estático. Miré a mi alrededor, buscando algún punto de referencia, pero no había nada, solo el silencio. ¿Dónde estamos?, pregunté. «En el último tramo», respondió ella, con una serenidad que me rompió por dentro. «Donde todos los que se detienen deben bajar». Y entonces, sin previo anuncio, el parabrisas se hizo añicos. Un viento helado invadió la cabina y la oscuridad entró, viva, girando, llenando todo. La radio gritó un pitido agudo. El motor se ahogó y mi cuerpo fue arrastrado hacia adelante. Vi por un segundo su rostro frente a mí, deformado, sus labios moviéndose sin sonido. Luego nada, solo un vacío blanco. Cuando abrí los ojos, el amanecer apenas despuntaba. El camión estaba estacionado al borde de la carretera, con el motor apagado y la puerta del copiloto abierta. El abrigo gris había desaparecido. Miré el reloj. 2:13 a.m. Seguía parpadeando. No avanzaba el tiempo. Desperté con la garganta seca, como si hubiera pasado días sin beber agua. El amanecer era pálido, sin color, y la carretera frente a mí parecía un hilo infinito que se perdía en la nada. Lo primero que pensé fue que todo había sido una pesadilla, una de esas alucinaciones del cansancio. Pero luego miré el reloj. 2:13 a.m. La aguja seguía quieta, congelada en el mismo minuto maldito. El aire olía a óxido, a metal húmedo, a polvo viejo. Bajé del camión tambaleándome y lo primero que noté fue el silencio. No había viento, ni el zumbido de los cables, ni el chirrido de los insectos.
Solo mi respiración y el eco de mis pasos sobre el asfalto. El cielo estaba de un gris muerto, sin rastros del sol. Caminé unos metros mirando a mi alrededor, tratando de ubicarme. Ni un solo vehículo, ni una señal de tránsito, ni una casa a la vista. Solo la carretera, infinita, partida en dos por una línea blanca que parecía pintada sobre la eternidad. Intenté revisar el GPS, pero el aparato mostraba una pantalla negra con una sola palabra, en letras rojas: recalculando. Me reí, pero no fue una risa normal. Fue un sonido roto, nervioso, una carcajada vacía. Muy gracioso, murmuré. Muy jodidamente gracioso. Subí otra vez al camión y revisé el tablero. Todo estaba apagado, salvo el odómetro que marcaba 666 millas exactas desde la última parada. Parpadeé. Volví a mirar. El número no cambiaba. Entonces escuché un golpe suave desde la parte trasera. 3 golpecitos rítmicos, lentos, como si alguien llamara desde adentro. Toc, toc, toc. El sonido me paralizó. Cerré los ojos un momento, respirando hondo, tratando de convencerme de que no era real. Pero volvió, más fuerte. Toc, toc, toc. Me levanté con la linterna a la mano, temblando, cada músculo tenso. Caminé hacia atrás y cuando puse la mano en la manija de la puerta del tráiler, el golpe cesó. Silencio absoluto. Tragué saliva y antes de abrir, escuché una voz detrás de mí, justo en mi oído, tan cerca que sentí el roce de un hálito helado. «No la abras, Miguel». Me giré bruscamente, pero no había nadie. La voz era de Rosa, mi esposa muerta. Me quedé inmóvil, con las lágrimas escurriendo sin darme cuenta. «Rosa, ¿eres tú?» Silencio. Entonces escuché algo que me destrozó el alma. Una risa infantil. Mi hija. «Papá», dijo su voz, «no la abras, por favor». Solté la linterna. Cayó al suelo y rodó, dejando el haz de luz oscilando por las paredes metálicas. Me tapé los oídos, gritando, negando lo imposible. «No, no están aquí, ustedes están muertos». Y el eco de mis palabras se perdió entre los paneles del camión. Pero lo peor fue que justo después una mano golpeó desde adentro y una voz susurró: «No todos». Retrocedí de rodillas, con el corazón desbocado. «¿Qué quieres de mí?» «Tú me trajiste, me recogiste cuando ella te pidió ayuda, me diste un asiento y ahora no puedo bajarme». Quise correr, pero mis piernas no respondían. La sombra se acercó y con cada paso el suelo vibraba. Al tocar la parte delantera del camión, las luces se encendieron de golpe, el motor rugió sin que nadie lo encendiera y la radio volvió a la vida con un chillido metálico. La estática formó palabras. «Tú también estás muerto». Me quedé helado. «No, no puede ser». «Revisaste el reloj, ¿verdad? El tiempo no avanza para los que ya no pertenecen». Mis manos temblaban. Me miré los brazos y vi la piel pálida, sin color, con una línea oscura en la muñeca, como una quemadura. La toqué. Dolía, pero no sentía el calor, solo frío, un frío que me recorrió los huesos. Entonces lo recordé todo. La curva, la figura en el camino, el golpe seco contra el parabrisas,
el sonido del vidrio estallando, la sangre corriendo por mis ojos. El silencio posterior. Yo no había sobrevivido. Había muerto esa noche. Me quedé silencioso largo rato, dejando que la verdad me calara hasta el alma. La carretera, el camión, el reloj detenido, todo era un eco, un reflejo de lo que quedó atrapado en ese momento. Y ella, la mujer que subió a mi camión, era la guía, no una víctima, no un espíritu perdido. Era la que conducía a las almas que se resisten a aceptar que ya no están vivas. Empecé a llorar, no por miedo, sino por impotencia, por todo lo que dejé sin decir, por mi hija, por mi esposa, por mi propia soberbia de creerme intocable en esas rutas infinitas. Golpeé el volante con rabia, con fuerza, hasta que los nudillos se abrieron y la sangre, si es que eso era sangre, manchó el tablero. Y fue entonces cuando escuché la puerta del copiloto abrirse suavemente. Giré la cabeza y ella estaba ahí otra vez. El vestido blanco, el abrigo gris, la piel casi translúcida. Sonreía con tristeza, con compasión. Ya lo sabes, Miguel. Ahora solo queda seguir manejando. Negué con la cabeza, empapado en lágrimas. ¿A dónde? ¿A dónde me llevas? A donde van todos los que se niegan a apagar el motor. Su voz sonaba distante, como el eco de una canción vieja. Entonces apoyó una mano sobre mi hombro. Estaba helada. El camino no se detiene, Miguel. Ni para ti, ni para nadie. Y con esas palabras, el paisaje alrededor cambió. El cielo se volvió oscuro de nuevo. Las luces del tablero se encendieron y el reloj marcó otra vez 2:13 a.m. El motor rugió, obedeciendo algo más allá de mí. La mujer se vaneció en el aire, dejando solo el olor a tierra y a flores podridas. Conduje, sin saber hacia dónde. Las señales pasaban una tras otra, idénticas, repetidas, como un eco eterno. Y cada vez que parpadeaba, veía algo distinto reflejado en el parabrisas. A veces el rostro de mi esposa, otras el de mi hija, y otras el mío, pero muerto, vacío, con los ojos hundidos y la piel gris. Y entonces lo entendí. El infierno no era fuego, ni gritos, ni cadenas. Era esto. Un camino que nunca termina. Una noche que nunca se acaba. Un camión que sigue avanzando con un nombre que ya no existe. Han pasado días, o semanas, o tal vez siglos. Aquí el tiempo no significa nada. Solo sé que sigo manejando. El rugido del motor es lo único que me recuerda que aún hay algo que se mueve, aunque no sea yo. A veces miro por la ventana y creo ver ciudades, moteles, gasolineras, pero cuando intento detenerme, desaparecen como espejismos. El camino me traga, me repite, me obliga a seguir. Y sin embargo, algo cambió anoche. Por primera vez en mucho tiempo, si es que el tiempo existe aquí, escuché una voz. No la de ella, no la de mi hija. Era una voz de hombre por la radio, grave, temblorosa. Aquí camión 309, reportando. Vi las luces, repito, vi las luces, pero el tráiler no tiene conductor.
Solté el volante. El rugido del motor siguió sin que yo lo tocara. La radio chispeó de nuevo. Dicen que ese camión aparece cada 27 de octubre en la vieja ruta de Nevada, con el reloj congelado a las 2:13 de la mañana. Mis manos temblaban. Esa fecha, esa hora. Yo morí un 27 de octubre a las 2:13 a.m. No puede ser, murmuré. La radio respondió con un ruido blanco y luego una risa que conocía demasiado bien, la de mi hija. Papá, ya casi llegas, susurró. Grité su nombre, pero la radio volvió a la estática. El ruido llenó la cabina, distorsionando el sonido del motor, del viento, de todo. Y en medio del caos, otra voz irrumpió, esta vez una mujer. Aquí Unidad 57. Repito, tenemos reporte visual. Un camión Freightliner blanco, matrícula ilegible, viajando sin luces, se mueve solo. Me quedé inmóvil. Podía ver el reflejo en el parabrisas, los faros de otro vehículo detrás de mí. Un parpadeo y ya no estaba. Solo quedaba el eco del motor y esa voz cada vez más lejana, como si la radio hablara de otro mundo. Dicen que si lo ves, no lo sigas, que lleva dentro el alma de un hombre que nunca aceptó su muerte. Me reí amargamente. Vaya, así que ahora soy una leyenda de carretera. Golpeé el tablero con rabia. ¿Así soy ahora? ¿Un maldito cuento para asustar camioneros? La radio se apagó sola. El silencio me envolvió como un sudario, hasta que escuché el golpe, una vez más, desde el compartimiento trasero. 3 veces. Toc, toc, toc. ¿Otra vez tú?, susurré. Abrí la puerta de la cabina. El aire estaba helado. Y ahí estaba ella, la mujer del abrigo gris, de pie sobre el asfalto, observándome con esa mirada que no era humana. ¿Por qué sigues aquí, Miguel? Porque no sé a dónde ir. Ya te lo dije, el camino no termina, solo cambia de forma. Avanzó hacia mí. El viento se volvió espeso. El aire zumbaba como si miles de voces hablaran a la vez. Y entre esas voces, escuché algo nuevo. Un llanto. No humano. No de este mundo. Era un sonido largo, húmedo, lleno de angustia. Venía desde el fondo del tráiler. Ella se volvió, miró hacia la oscuridad y me dijo en un tono que me heló la sangre: has cargado algo más que tu culpa. La puerta trasera se abrió con un golpe seco. Un olor insoportable llenó el aire. Dentro, entre sombras, vi algo moviéndose. No era una persona, no era un animal. Era una mezcla de ambos, una figura ennegrecida, encorvada, con la piel pegada a los huesos y los ojos vacíos. Tenía la boca cosida con hilos negros, pero de entre las costuras salía un suspiro, una palabra rota. «Papá». Retrocedí horrorizado. «No, no puede ser tú». La criatura se arrastró hacia la luz, y por un instante creí reconocer su rostro, o lo que quedaba de él. Era el de mi hija, pero retorcido, quemado, deformado por algo que no era fuego, sino tiempo detenido, podrido. Caí de rodillas. ¿Qué te hicieron? Ella levantó la cabeza y me miró con esos ojos muertos. Tú lo hiciste, susurró.
El suelo tembló. El motor del camión rugió como si tuviera vida propia. La mujer del abrigo gris me observó con compasión y luego con desdén. Cargaste tu dolor tanto tiempo que terminó podrido. Ahora el camino te lo devuelve. Intenté acercarme, pero una fuerza invisible me detuvo. La criatura gritó, un alarido tan fuerte que rompió los vidrios del parabrisas. Y en ese instante, el paisaje cambió de nuevo. El asfalto se agrietó, el cielo se volvió rojo, y pude ver decenas, tal vez cientos de camiones, todos iguales al mío, avanzando en distintas direcciones, todos con la misma marca en el reloj, 2:13 de la mañana, cada uno con un conductor distinto, o sin conductor alguno. Era una carretera eterna, un purgatorio sobre ruedas. La mujer se subió de nuevo al camión, mirándome con una tristeza infinita. «Sigue, Miguel», me dijo. «Aún no has visto el final». Yo solo asentí. Encendí el motor, o quizá él me encendió a mí, y mientras la carretera se extendía frente a nosotros, comprendí la verdad más aterradora de todas. No era el único que no podía morir. Han pasado años, o quizá minutos, ya no lo sé. El reloj del tablero sigue detenido en las 2:13 a.m. y la carretera nunca termina. La mujer del abrigo gris ya no habla, solo mira al frente, con las manos cruzadas sobre las rodillas, como si esperara algo o a alguien. A veces creo que es mi conciencia. Otras veces pienso que es la muerte, disfrazada de pasajera. He intentado salirme del camino, he girado el volante hacia el desierto, he cerrado los ojos, he dejado que el camión se estrelle contra la nada. Pero cada vez que despierto, vuelvo aquí, en el mismo tramo, con el mismo motor rugiendo, con la misma hora congelada. Y entonces la escucho a ella, la voz de mi hija, a veces por la radio, a veces desde el asiento trasero. Susurra lo mismo una y otra vez. «Ya casi llegas, papá, ya casi llegas». Pero nunca llego. Y empiezo a entender que ese es mi castigo. Seguir manejando hacia un destino que no existe, con el alma atada al volante, condenado a ver mi propia culpa reflejada en cada curva del camino. Dicen que en las noches sin luna, algunos camioneros me han visto. Ven las luces de mi tráiler acercarse por el espejo, escuchan la bocina sonar. Y luego, nada. Solo el frío, solo el silencio, solo el reloj marcando las 2:13 a.m. Así que si alguna vez viajas por la carretera 285 y ves un camión blanco acercarse sin conductor, no frenes, no mires, y por tu vida, no te atrevas a subir a bordo, porque puede que no sea solo mi historia la que escuchas, sino la tuya, empezando. Si escuchaste hasta aquí, suscríbete y comparte, pero hazlo bajo tu propio riesgo, porque puede que esta historia ahora también te siga a ti.